Los guerreros victoriosos ganan primero y luego van a la guerra, mientras que los guerreros derrotados van primero a la guerra y luego buscan la victoria. Sun Tzu. La batalla de Pichincha fue el proceso de independencia de la República del Ecuador. Se produjo el 24 de mayo de 1822 entre las fuerzas patriotas comandadas por el general venezolano Antonio José de Sucre y las tropas realistas lideradas por Melchor Aymerich. El conflicto se produjo en las faldas del volcán Pichincha, en la ciudad de Quito, y finalizó con la victoria de los patriotas sobre las tropas realistas, poniendo fin al colonialismo español. El ejército patriota estaba integrado por 2.900 hombres, la mayoría gran colombinos, conformados por el batallón Paya, Magdalena y Yaguachi, y peruanos conformados por el batallones Trujillo y Piura. También hubo ingleses y argentinos. Los realistas contaban con alrededor de 3.000 soldados. Luego de una agotadora campaña militar que se había iniciado en Guayaquil a principios de 1822, a mediados de mayo ya Sucre se acercaba a la ciudad de Quito, y para evitar encontrarse con los españoles, los cuales se habían hecho fuertes en Machachi, dispuso que sus tropas flanquearan al enemigo subiendo a las laderas del Cotopaxi, hasta aparecer el 16 de mayo en los valles de los Chillos. Ese mismo día, al descubrir la estrategia de Sucre, los españoles se replegaron y entraron en Quito, ocupando las principales calles del sur de la ciudad. En la noche del 23 de mayo de 1822, protegidos por la sombra, el ejército de Sucre ya empezaba a escalar silenciosamente el volcán Pichincha, buscando la mejor ubicación para la batalla que sellaría la independencia de esta parte de América. Los patriotas volvieron a la carga contra los españoles, logrando la victoria. La victoria patriota en Pichincha permitió la liberación de Quito. Vale destacar que uno de los principales héroes de esta jornada fue el teniente Abdón Calderón, del batallón Yaguachi, integrado casi en su totalidad por soldados guayaquileños, y al que Sucre cambió su nombre por Vargas, quien, a pesar de haber sufrido varias heridas, no abandonó el campo de batalla y, manteniendo en alto la gloriosa bandera de celeste y blanco, permaneció en él hasta que los españoles fueron derrotados. Antecedentes de la batalla de Pichincha. Los antecedentes comenzó en 1809, con la rebelión de los criollos contra el dominio español, conocida como el primer grito de independencia americana. Otro de los antecedentes es la matanza del 2 de agosto de 1810. Este capítulo de la historia ecuatoriana fue tomada como un ejemplo en el inicio de varios procesos libertarios en América Latina. En esa fecha, los sublevados propugnaban el liderazgo de una junta autónoma de gobierno y cambiar las autoridades en Quito. Podría afirmarse que la campaña militar por la independencia de Quito se inició el 5 de agosto de 1820, cuando la ciudad costera de Esmeraldas proclamó su independencia de España después de una rápida y casi incruenta revuelta contra la guarnición local. Importancia de la batalla de Pichincha. La batalla de Pichincha estuvo llena de significado, simbolismo, de patriotismo, gracias a que radica en lo que definió la independencia de la primera ciudad más importante del Ecuador, Quito. El resultado de la batalla de Pichincha conllevó la desaparición de las fuerzas coloniales en los territorios que había permanecido a la Real Audiencia de Quito. Igualmente, el mismo Quito, Guayaquil y Pasto pasaron a formar parte de la Gran Colombia. Esta organización territorial se mantuvo hasta 1830, fecha en la que nació la República de Ecuador como país independiente conformado por Cuenca, Guayaquil y Quito.
Consecuencias de la batalla de Pichincha. Entre las principales consecuencias de la batalla de Pichincha se encuentran la capitulación firmada por el general de español Melchor Aymerich y Antonio José de Sucre, general de la Gran Colombia, en la cual las fuerzas españolas le entregan las armas al ejército del Gran Colombia. Con la rendición del ejército realista español ante las tropas independentistas en Pichincha, los patriotas pudieron entrar a Quito triunfantes y en forma definitiva declarar la independencia. Se anexó el departamento de Quito a la Nueva Granada desde el 29 de mayo de 1822. Para ese entonces gobernaba Simón Bolívar. Capturaron gran parte del material bélico de los realistas que ayudó a seguir la campaña de la independencia. Esta batalla sirvió de impulso para continuar el proceso de independencia del territorio. Guayaquil se liberó del poder del Reino de España el 13 de julio de 1822. Un total de 600 muertos, 400 para la fuerza española y 200 para las del ejército del Gran Colombia. Luego de esta, el ejército del Gran Colombia pudo concentrarse en eliminar al ejército español del territorio, posibilitando de esta manera la independencia del Perú. Personajes importantes. En la batalla de Pichincha, como se ha señalado, participaron soldados de varias nacionalidades, desde colombianos a británicos, pasando por peruanos e irlandeses, entre otros. Los nombres propios más importantes fueron Sucre y Aymerich, cada uno en un bando diferente. Antonio José de Sucre. Sucre vino al mundo el 3 de febrero de 1795, en el seno de una familia acomodada. Con el tiempo, se convirtió en presidente de Bolivia, después de haber sido una de las figuras más importantes dentro de las guerras de independencia de Latinoamérica. Sus méritos le hicieron merecedor de los títulos de Gran Mariscal de Ayacucho y Comandante del Ejército del Sur. Melchor Aymerich. Nacido en Ceuta, España, el 5 de enero de 1754. Melchor Aymerich trató de evitar la toma de Quito por parte de los independentistas, aunque no pudo resistir el empuje de sus tropas. Fue el jefe de Estado provisorio de Quito durante un año entre 1816 y 1817, convirtiéndose en el último regidor español de la población. Abdón Calderón. Abdón Calderón, quien vivía en Guayaquil y se había alistado en las tropas de origen ecuatoriano, se convirtió en uno de los héroes de la batalla. A pesar de haber recibido 4 heridas de bala, Calderón no abandonó la línea de fuego. Según los cronistas, animó a todo su batallón para que resistiera y levantando sin descanso la bandera de la ciudad de Guayaquil. Cuando la batalla finalizó, fue llevado a Quito, donde falleció 14 días después. Sucre, en la parte sobre la batalla de Pichincha, destacó el papel de Calderón con las siguientes palabras: hago una particular memoria de la conducta del teniente Calderón, que habiendo recibido sucesivamente 4 heridas, no quiso retirarse del combate. Probablemente morirá, pero el gobierno de la República sabrá compensar a la familia de los servicios de este oficial heroico. Otros personajes importantes. Otras figuras importantes en la batalla fueron Daniel Florencio, teniente coronel del Ejército de Liberación, John Mackinson, británico al servicio de los patriotas, y Félix Olazábal, oficial argentino. Lo que tal vez no conocías de la batalla de Pichincha. El combate se peleó en la ladera sur del volcán Pichincha, justo al frente de la ciudad. Por si no lo conocían, en el lugar de la batalla se levantó un museo recordando la gesta histórica. Y si Estados Unidos, Francia y Rusia tienen su tumba dedicada al soldado desconocido, pues Ecuador no se queda atrás. En honor a la batalla de Pichincha, en el Templo de la Libertad también se levantó una tumba en conmemoración a los combatientes que perdieron la vida en la batalla de Pichincha. Abdón Calderón no murió en el campo de batalla, abrazado a la bandera. De hecho, lo hizo un día después en el Hospital San Juan de Dios, en Quito, a causa de heridas de bala y disentería.
No se debe desconocer el valor de la historia de la batalla, por la magnitud de la misma, ya que para la Real Audiencia de Quito marcó el fin del Imperio Español, después de los esfuerzos que implicaron estas batallas en el aspecto humano y también en la entrega de recursos. Al final, la batalla de Pichincha puso fin a todo un proceso de independencia que se inició el 10 de agosto de 1809 y que marcó una ruptura con el Imperio Español 13 años más tarde.